Alex Tafuen es director ejecutivo internacional del Instituto Acton, es doctor en Economía por la International College de California y, bueno, entre las muchas cosas que ha hecho, ahora mismo escribe en distintos medios y revistas también, entre ellos Forbes, sobre política económica, think tanks y asuntos internacionales principalmente. También escribió hace tiempo su tesis doctoral sobre las raíces cristianas de la economía de libre mercado, que se publicó más tarde con el título de Fe y Libertad, y que ha sido traducida al chino, al polaco, al checo, italiano, esloveno y español. Y por último, y por no alargarme, diré que fue presidente y director ejecutivo del Atlas Network desde 1991 hasta el 2018. Entonces, Alex, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esto coloquialmente, cuando no había coronavirus, estas reuniones las teníamos bajo el nombre de la cerveza de los viernes, porque ya nosotros nos coge a la última hora del día y bueno, pues suele ser un ambiente distendido, informal, pero ahora mismo como en España está todo cerrado, pues la sacamos adelante vía online. Así que el formato que vamos a hacer para aprovechar al máximo tu presencia es preguntas y respuestas, que creemos que es lo más adecuado. Si alguien quiere preguntar, pues yo estaré moderando, así que lo que podéis hacer es me escribís por privado en Zoom y yo os doy paso para llevar cierto orden. Y bueno, como ya he presentado, pues me cojo el gusto de tener la primera pregunta, Alex, que es lo que se dice siempre en medios de comunicación, me da a mí la sensación y lo repiten los políticos cada vez que se acercan las elecciones, que es que estamos ante las elecciones más importantes de la historia. Fue así siempre, cada 4 años parece que ese es el eslogan cuando se acerca la hora de votar. Quería preguntarte si tú estás de acuerdo con esto, si son las elecciones más importantes en la historia reciente de Estados Unidos y por qué. Al menos de las que he vivido yo tengo que estar de acuerdo, ¿viste? En economía nos gusta, ¿viste? El análisis marginal, ¿no? ¿Viste? Se van poniendo presiones, se van acumulando cosas, pero es a veces en el último momento, ¿viste? Que se concentran las fuerzas, ¿viste? Si uno decide, ¿viste? Qué es lo que eventualmente va a hacer. Y tanto en la derecha como en la izquierda, ¿viste? Se han radicalizado mucho las fuerzas. Y hay un escenario que es muy posible que se dé, que los demócratas ganen la presidencia, ganen el Senado y mantengan el Congreso. Si esto sucede, ya han anunciado que quieren estudiar el aumentar la Corte Suprema de Justicia, porque eso les permitiría darle carácter de Estado a Puerto Rico, a Washington, D.C., y darle la ciudadanía a los ilegales. Si eso sucede, se va a haber un viraje fuertísimo en Estados Unidos hacia la izquierda. Calculo que la reacción en gran parte de Estados Unidos va a ser opuesta, como pasó con los primeros 2 años de Obama. Viste que de tener 2/3 de las gobernaciones en Estados Unidos, Obama pasó en pocos años a tener 2/3 gobernaciones republicanas y perder, ¿no? el Congreso y parte del Senado. Así que a mí, de la mía no tengo la menor duda, porque ese escenario es peligroso. La victoria de Trump no es sin riesgos, ¿viste? Porque es una persona que viene de otro mundo, pero para mí por las implicancias nacionales y las partes del mundo que yo sigo yo, ¿viste? Es la más importante, al menos en mi vida de ciudadano norteamericano, ¿viste? Yo llegué a Estados Unidos a quedarme en 1985. Estupendo. Bueno, pues he escuchado antes el podcast que me has mandado sobre el de Fe y Libertad, que le he rebotado. No sé si las personas que están aquí han tenido tiempo de escucharlo. En dicho podcast había un momento que mencionabas que uno de los, más haciendo unos problemas que más te preocupaban de cara a la siguiente década, a raíz de Biden y de todos los temas de corrupción, era la corrupción de guante blanco. Y decías que en el Acton Institute pues que ibais a centraros la próxima década en esta corrupción de guante blanco.
Yo no sé si tú nos puedes explicar un poco más por qué esto prevés que es un peligro para las próximas décadas, si es algo que está enquistado en la política del país, no sé. Bueno, no es algo típico de Estados Unidos. La palabra típica es crony. En Estados Unidos es capitalismo crony. La palabra, creo que no sé si es capitalismo de amiguetes, no sé cuál es la palabra, clientelismo en España. La palabra crony viene de tiempo, crono, ¿viste? Uno tiene menos costos de transacción si negocia con amigos, así que hay una parte de cronismo que no es, que puede ser poco caritativo. Uno va con las mismas personas, hace negocios con los mismos que fueron a su colegio, a su universidad, a su club. Así que puede ser poco caritativo, pero a veces no violar temas de justicia. Pero con cada vez el Estado teniendo mayor poder y creciendo lo que yo llamo la tiranía regulatoria, otros llaman el Estado administrativo, yo no. Es tanto el poder que tienen los burócratas que sus decisiones pueden hacer que cualquier grupo vaya a la quiebra o no pueda trabajar o pueda trabajar. Y eso hace que haya cada vez más colusión entre las grandes empresas y las agencias que supuestamente los tienen que regular. Yo te cuento, he estado en campañas más de 10 años en tratar de que haya un índice de medición de cronismo, porque bueno, yo soy también miembro del directorio del Fraser Institute en Canadá y nuestro lema es if it matters, measure it. Así que si importa, medilo o trata de medirlo. Entonces empezamos a tratar de medir la libertad económica, que fue algo muy bueno, porque pasamos de la anécdota a ver, bueno, ¿existe libertad económica o no en diversos países? Pero con el cronismo encuentro barreras, porque todo el mundo critica al empresario que recibe privilegios que no nos apoya y que apoya al enemigo. Al que nos apoya, nos gusta. Entonces todo el mundo mira para el otro lado y nadie quiere enfocarse en este tema. Y no sé si algún estudiante de Derecho aquí, un hijo mío que está terminando, después de salir de la universidad, trabajó con una jueza y después fue a trabajar en lo que se llama compliance, international compliance. Él me muestra, hay reglamentos y reglamentos para tratar de controlar que no exista corrupción en las empresas norteamericanas, pero son cientos de resguardos, las empresas tienen sus equipos, igual sucede, pero ¿cómo controlar el intercambio de favores? ¿No? Como este famoso con la familia Biden, ¿no? Porque ¿qué vende el hijo de un político que nunca había trabajado, que tenía problemas pobre, de drogadicción muy fuerte? ¿Qué vende el pariente de un político? Acceso. Pero encontrar crímenes en eso es muy difícil. Uno siempre puede decir, no sabía, yo estaba así, ¿no? Esas son cosas de mi hijo, cosas de mi mujer, cosas de mi sobrino. Pero esto lo estamos viendo generalizado por todo el mundo, pero como no tenemos la medición, yo solo puedo estar hablando en forma anecdótica en general con ustedes. Entonces tengo cierta forma de cómo aproximarnos a esto, pero no me hace falta, ustedes saben lo que pasó, viste, en el entorno de parte del equipo del Partido Popular, ¿no? De gente que yo conozco personalmente. No había muchos que usaban su cercanía al gobierno para lucrar en forma indebida, obtener privilegios y más que preocuparse por servir al consumidor, se preocupaban por tener ese apoyo gubernamental o esa protección gubernamental. Así que de allí nuestra preocupación hemos hecho seminarios sobre el tema del capitalismo crony, pero yo no pienso ceder y pienso empujar a que estudiemos en forma mucho más seria este problema. Gracias, Alex. Es que me he quedado con ganas de repreguntarte antes sobre este tema que escuché en el podcast, que me parecía bastante interesante. Doy paso ahora a Luis Rabina, que tiene una pregunta.
Alex, una pregunta, si lees la prensa americana en estos días, llama un poco la atención de que, o sea, digamos que los ánimos están muy tensos, ¿no? Es decir, que por una parte alguna prensa dice que Trump no admitiría perder en las elecciones y por otro lado se dice que si gana Trump otra vez, esto puede terminar con serios altercados. ¿Eso hasta qué punto es verdad, Alex? Vamos al primer punto. Hay un escenario que en mi sector, lo hemos venido estudiando varios, de intento de fraude del Partido Demócrata, que es por el voto por correo y el voto sin control, se pueda llegar a una situación en que haya fraude muy puntual en ciertos estados muy importantes. Esto no es nuevo. Hay, hay grupos que muestran toda la gente que votó en forma ilegal en otras elecciones. Y en mi estado, por ejemplo, porque en Estados Unidos, viste, cada estado puede poner sus reglas distintas. En Virginia, por ejemplo, sacaron el requisito de que haya un testigo cuando firmás, si la mandás por correo. En ciertos estados está permitido ir a un hospital de gente mayor o una casa de ancianos y hacerles firmar boletas y una misma persona llevar 30 boletas, 30 boletas se dice de voto, yo no sé hablar español. Así que entonces, como venía ese escenario, y también organizaciones cercanas a Soros estaban financiando y contratando fiscales y gente y abogados y especiales justo en estos sectores, el temor es que en algunos de estos lugares, donde como en Pensilvania se puede votar se van a contar los votos hasta 3 días después de la elección, de golpe empiezan a aparecer boletas y votos falsos, y esto llegue a la corte. Y va a la corte y se empieza a frenar la decisión de quién gana, como pasó, ¿se acuerdan?, en la elección entre Al Gore y George Bush en el año 2000. Entonces, como ese escenario en mi sector, ¿viste? Yo no soy afiliado al Partido Republicano, ¿viste? Soy afiliado a las ideas de libre mercado y valores conservadores, pero en todo ese mundo, este escenario se venía hablando y obviamente el presidente lo escucha y eso es lo que él dice, que si estás en esa situación, no lo va a conceder. Y Hillary también le dijo a Biden que no conceda la noche si pierde, ¿entendés? Entonces, lo que pasa es que los medios acá son monopólicos de un lado y solamente tratan de pretender que lo que está diciendo Trump es que no se va a ir. No, Trump dice, está todo este esquema que gente independiente del gobierno está mostrando que puede llevar al fraude y de ahí su comentario. El otro que dijiste, sí, para mí es muy peligroso. Esto, bueno, empezó en Chile, lo vimos, gente que pierde elecciones y un país que era el ejemplo de Latinoamérica, el mejor en Estado de Derecho, el mejor en libertad económica, una movilización ¿no?, de gente radical de izquierda, está tirando el modelo para atrás, no, va a ser por décadas. Y en Estados Unidos ha sido algo similar. Se frenaron un poco estas demostraciones porque empezaron a ver que tenía impacto negativo en las encuestas, estas manifestaciones violentas. Pero hace unos días en Filadelfia, ¿viste?, uno ve lo grave que es la situación. Así que yo creo que quizás hay más posibilidades de estos disturbios si gana Trump. Por ejemplo, yo no conozco ningún caso que alguien porque tenía una bandera de Biden le peguen un escopetazo, como pasó aquí, una camioneta en Maryland llevaba una bandera de Trump y le tiraron con escopeta. Entonces, la gente acá tiene
miedo de decir que va a votar por Trump. Así que yo creo que los conservadores son menos violentos, pero va a haber una resistencia fuerte porque van a pensar que esta elección fue ganada por el deep state, ¿no? La burocracia enquistada, trabajando en conjunto con las grandes corporaciones, y entonces, o sea, no va a ser un clima muy bueno, gane quien gane en Estados Unidos. Así que es triste, pero yo creo que es la verdad de lo que va a pasar. Alex, ¿cuáles son los estados más disputados en estos momentos, digamos? ¿Cuáles son los que pueden? Se habla mucho de Florida, ¿no? Sí, Florida, y el otro día estuve en una de estas reuniones con Newt Gingrich, y él dice, como vaya Florida, va a ir la nación. Yo pienso que en Florida va a ganar Trump. Hasta está hablando hasta de Texas, pero Pensilvania, Michigan, Ohio, para mí, ahí tenemos un grupo de los estados que todavía están en juego. Hay un fenómeno muy interesante. Trump perdió apoyo en los blancos de mi edad y más viejos. Yo tengo 66 años, pero gente que solo ve tiende a ver más la televisión oficial y no ve los medios sociales, pero igual. Y esta gente ha simpatizado con Biden, porque acá solamente el único que escucha las cosas buenas de Biden, ¿no? Y el hecho de que la crisis del COVID, Trump de vuelta con su estilo así de fanfarrón y demás, esto se va a acabar, vamos a ganar, va a venir una vacuna. El hecho de que eso no pasó, yo creo que ayudó a que haya perdido el voto blanco, parte del voto blanco, y que yo lo ha ganado Biden. Por el otro lado, Trump tiene apoyo más de las minorías, que van a votar, yo creo que más a él que a casi ningún candidato republicano, porque Trump, el énfasis en que no había que hacer de economía, que hay que dejar que la gente trabaje, ha tenido bastante impacto positivo en los jóvenes negros, que cada vez son menos, ¿cómo se llama?, dispuestos a seguir lo que dicen los demócratas viejos, y los latinos. Así que, en fin, el Partido Republicano se está haciendo un poquito, o lo que quieras llamarle, lo que es la coalición de Trump, más diverso, en el sentido porque antes era solamente el voto blanco el que le daba la ganancia a Trump. Pues va a ser parecido, pero en esos estados, como tú sabes, Florida y Texas, hay mucho latino. El latino en Florida hay dos líneas, el cubano es pro libertad, parte del latinoamericano también, y el puertorriqueño es más estatista, ¿no? De los que se fueron de la crisis de Puerto Rico hacia Florida. Pero en los otros está cerca del margen de error, pero incluso los encuestadores afines a mis ideas y gustos políticos ven mal la elección para Trump, y también quizás para el Senado, pero siempre ponen el caveat que es la primera vez que están encuestando en tiempos de pandemia. Entonces, se equivocaron tanto la otra elección que no quieren equivocarse esta vuelta. Entonces, lo único distinto es que después de ver las encuestas y dice todo indica que va a ganar Biden y que puede tomar el Senado, casi todos después dicen sí, bueno, pero nos equivocamos la última vez, quizás nos equivocamos ahora nuevamente. Gracias, Alex. Retomando el tema del qué pasará después del día 3, Jairo tiene una pregunta de fondo bastante interesante. Adelante, Jairo. Muchas gracias, Dani, y bueno, muchas gracias, don Alejandro, por la ponencia. Retomando precisamente eso, lo que comentaba usted, de que no se sabe quién va a ganar las elecciones, pero yo desde fuera tengo una pregunta. O sea, la impresión que tengo desde aquí, he estado siguiendo también mucho toda la confirmation hearing de Amy Coney Barrett, viendo las tácticas que hay. Se me antoja difícil que el próximo presidente, sea quien sea, pueda realmente hacer política y
y gobernar el país de manera eficiente. O sea, al fin y al cabo, los demócratas pues, están amenazando con ampliar el Supreme Court para minimizar el legado de Trump, y parece que no hay más proyecto, más programa político más allá de votar contra Trump. Es decir, mucha gente yo creo también que está votando a Biden o que piensa votar a Biden simplemente contra Trump sin hacer caso de qué proyecto tienen, ¿no? Entonces, y esto me plantea la pregunta de ¿en qué estado está realmente ahora mismo la democracia estadounidense? Es decir, ¿cómo se va a poder gobernar? ¿Cómo se va a poder hacer política? Y en qué estado vital está, ¿no? Porque se ve un deterioro en general en todas las instituciones democráticas en los diferentes países. Aquí ha pasado en España. Entonces, bueno, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Muchas gracias. Yo pienso que que es una situación grave. Aquellos que se enfocaron más en el público que se sentía poco cuidado por el mundo de la globalización, manejado esto por los grandes poderes. ¿Viste? La línea de Bannon, Steve Bannon, ¿viste? Para ellos no, esto es muestra de la vitalidad de la democracia. ¿Viste? Por ejemplo, mis amigos, Paulo Guedes, uno de los mejores economistas del mundo, que es ministro de Economía de Brasil, él dice, no, mira, bueno, todo Brasil venía con dictaduras, con gobiernos de izquierda y demás, que esto es, lo que está pasando es democracia. Los que vemos más, Estados Unidos no se fue fundado como una democracia, fue fundado como una república, con instituciones independientes. Los padres fundadores justamente no querían que las democracias, que los pueblos, las mayorías determinen todo. En todas las encuestas que uno ve, las instituciones de Estados Unidos, casi no hay sector que no haya perdido reputación. Así que eso muestra un escenario difícil. En cuanto a partidos políticos, ¿viste? Los demócratas van desde el centro a la extrema izquierda, y la razón que votan por Biden es porque lo eligieron a Biden. Cada uno de esos grupos piensa que va a tener control del área donde tiene poder, ¿viste? En economía, JP Morgan, ¿viste? Si los otros Cronin van a decir, bueno, nosotros vamos a gobernar, ¿viste? En relaciones exteriores es muy probable que se lo den a la izquierda, ¿viste? Si alguien va a tratar de moderar, y por eso ganan, pero va a haber disenso interno en los demócratas. Así que, y con los republicanos va a pasar lo mismo. Yo no creo que se va a demorar mucho tiempo para volver a, ¿viste? Quizás lo parecido ¿se acuerdan cuando ustedes te veían a Aznar y el Partido Popular, que había un consenso moderado hacia el conservador, hacia el libre mercado, sin, ¿viste? Defender estatismos o sin ser xenófobo y demás? Va a costar. Yo creo que va a haber un elemento populista en cada uno de los futuros candidatos exitosos del Partido Republicano. Y así que, ¿viste? Creo que la pregunta es, yo tengo que responder lamentablemente, pienso que va a ser muy dañino todo. Muy dañino todo, no. Bueno, si no ganan el Senado, en Estados Unidos generalmente tenemos mejor gobierno cuando ningún partido tiene todo el poder. Y para mí el camino adelante para los republicanos lo vimos con Amy Coney Barrett. Fíjense que pese a toda la diferencia en los republicanos, que tenemos gente como Romney que dice que va a votar por Biden, salvo una senadora, todos votaron y todos alabaron a Amy Coney Barrett. ¿Y qué es lo que la distingue a ella, ¿no? Es brillante, tiene valores tradicionales, no es radical ni en economía ni en política internacional. Sería ideal que los próximos candidatos a todos diversos puestos sean más como ella, ¿no? Más que como Trump, o más parecidos a Michael Pence, el vicepresidente. Pero yo creo que eso es mucho pedir.
Así que no soy muy positivo en cuanto al clima político que se va a vivir en Estados Unidos en estos próximos años. Genial. Paso ahora el turno a Frank, que precisamente tiene una pregunta a raíz del el clima social que pueda haber por parte de los que pierdan las elecciones el próximo día 3. Así que, Frank, cuando quieras. Es, a ver, tengo un poco de problemas de internet y hay veces que, bueno, que no sé si va del todo bien. ¿Se me oye? Sí, sí se te oye. Un poco regular, pero se te escucha. Bueno, hago yo la pregunta de Frank porque le va un poco mal el internet. Él me ha escrito que quería saber qué pensaba usted sobre qué actitud podían tomar Biden o Trump si perdían, en el caso de que perdieran cada uno, de cara precisamente a no favorecer este ambiente ahora mismo un poco sensible en flor de piel que hay en la calle para que no se desencadenen conflictos ni protestas y si cree que es una actitud que a día de hoy se puede esperar de cualquiera de los dos, ese calmar a las masas, si pierden. No, desde ya, honestamente, creo que si hay un ganador claro, los dos van a aceptar, ¿no? Acuérdense lo que pasó en la última elección, los que no aceptaron fueron los demócratas que que hicieron un golpe de Estado. Al comienzo eran espías, estaban espiando sobre un ciudadano privado, ¿no? Y esto lo conozco yo de primera instancia, porque tengo amigos que fueron espiados y le arruinaron la vida en este Estado profundo. Y después lo siguieron haciendo cuando estaba el presidente Trump en el poder. Pero la que no aceptó, básicamente, fue Hillary. Pero yo creo honestamente que si hay un ganador claro, los dos van a aceptar y a nadie le conviene la violencia. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? El votante de Trump es votante rural más que nada. En las zonas Sí. más concentradas de población es donde está más la izquierda. Y yo tengo la suerte de vivir en los dos mundos, entonces veo cómo cambian, ¿no? Los anuncios, las personas, ¿no? Las afinidades políticas, cuanto más te acercas a donde el Estado gasta más plata que es en las ciudades. Y el votante, y no veo, viste, y no conozco casos, viste, donde puede haber violencia de derecha. Hubo un caso famoso, una ciudad que conozco muy bien, porque yo soy presidente de una fundación allá en Charlottesville, donde hubo un grupo variado de gente que se fue a protestar porque estaban tirando bajo las estatuas, ¿no? La gente quiere negar la historia de Estados Unidos. Y eso se manejó de una forma política realmente horrible y con mentiras. Y esto lo sé porque vi los videos, porque el que fundó esta fundación, la esposa es negra, y dijo, ¿cómo puede ser que los medios estén diciendo eso? Pero se infiltraron ciertos grupos violentos, estaban mezclados, pero yo creo que es la única vez que vimos que hubo ese tipo de esfuerzos desde supuestamente la derecha, pero fueron los grupos de izquierda también allí a protestar. Pero yo calculo que puede pasar, pero no van a ser alentados por el presidente Trump y honestamente tampoco creo que por Biden como candidato. Me parece que haya gente en el Partido Demócrata que sí lo aliente, no me cabe la menor duda. Pero tan lejos no llega Biden. ¿Viste? Lo mismo es, Biden tampoco es un procomunista. Es parte del juego político. Sus negocios, con los que hizo el hijo con China, no es porque es comunista. ¿Viste? Es como son los intereses que a veces lo llevan a uno a esto, pero dudo, o sea, por más que no sea fácil, creo que van a aceptar la derrota, especialmente más los conservadores, pero que si llega a ganar Trump otra vez por un milagro en contra de todas las encuestas, pienso que sí, que va a haber
protestas y pueden ser fuertes, pero que Biden no va a ser el que las aliente. Gracias, Alex. Doy paso ahora a Álvaro Villagrán. Muy buenas. Un momento. Vale, bueno, Alejandro, muchísimas gracias, muy interesante. Me verás como David Sanchís, pero en realidad soy Álvaro Villagrán, lo digo por si no me localizas en el panel. Yo tengo una pregunta. Desde que empezase la última recta de la campaña electoral, que siempre las campañas electorales estadounidenses son un poco distintas, muy distintas a lo que estamos acostumbrados aquí, pero sí que hemos podido ver cómo tanto Biden como los círculos cercanos a Biden han concentrado el discurso contrario a Trump en la gestión de la pandemia, ¿vale? A veces da la sensación de que ha sido algo muy conveniente para ellos, pero entonces a mí se me ocurre una pregunta. ¿Ha sido definitivo o ha sido anecdótico el advenimiento de la pandemia para, por ejemplo, la intención de voto que parece que existe ahora mismo en Estados Unidos? Por los tiempos, me atrevo a decir que lamentablemente es casi definitivo, porque, por ejemplo, hay algo que es increíble, lo pueden ver creo que en Gallup y demás, hice una encuesta, a ver quién estaba preocupado por el COVID, ¿no? Y es algo increíble, ¿viste? Los que estamos más amantes de la libertad nos preocupamos menos, ¿viste? Yo estuve en agosto en una reunión, 250 personas, muchos mayores que yo, solamente Trump y su entorno tenían barbijo, ¿viste? Y después le agarró la enfermedad y a los pocos días ya estaba mejor. Pero, ¿cómo te voy a decir? Es como 15% de los varones republicanos están preocupados y 25% de las mujeres. Y cuando vas a las encuestas, los demócratas, es como, es horror, es peligroso. Y los jóvenes también. Los jóvenes en Estados Unidos es como, nos vamos a morir todos. Y le estaba contando esto a mi mujer, que ella fue una adelantada en favor de Trump porque pensaba que era tan venenoso y peligroso y corrupto, ¿no? Lo que venía con Clinton, que se necesitaba una mano dura y una voz fuerte. Y mi mujer dice, bueno, pero ¿qué es lo que ven? Si lo único que estás viendo son las cadenas oficiales de noticias, ¿viste? NBC, CBS, ABC, el New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times, lo único que tratan es ponerte miedo, miedo, miedo. La estrategia de Trump es igual a la sueca. Trump, los testeos son dobles que en Suecia, ¿no? Pero le echan la culpa a Trump por la economía. ¿Quién cerró la economía? Los gobernadores. Trump quería dejar todo abierto. ¿Y los gobernadores de qué estado? Los estados gobernados por los demócratas tienen muchísimas más muertes e incidencias. Entonces, porque yo decía, ¿qué puede ser? Somos iguales. No puede ser tan cierto que los demócratas y los republicanos tengan tan distinto grado de aversión al riesgo. Y la verdad es no, es lo que cada uno vive en su mundito, vemos los medios distintos, hablamos con diversa gente y llegas a dos mundos, pero yo creo que pase lo que pase, ¿viste? Hoy en día que está aumentando, Europa tiene más infecciones que Estados Unidos y está subiendo en todos lados, pero ese debate ya está perdido. Así como cuando Aznar en el 2004, en marzo, ¿viste? No fue una reacción ideal y cambió completamente las perspectivas. Acá Trump, como cualquier otro presidente que en la mitad de su mandato la economía va bien, casi nunca perdieron. Pero todo esta cambió en forma radical a partir de la pandemia, la reacción con la pandemia, ¿viste? Trump prometiendo cosas que no se dan, y cómo los medios presentan en forma selectiva todo lo que se hizo con la pandemia, ¿no? Genial. Nos movemos ahora a Óscar Pau. Bueno, pero termino ahí. ¿Entendés el tema lo que va a pasar? Que ese debate que hoy estamos teniendo los liberales con los conservadores, ¿viste? El liberador conservador versus el libertario, ¿viste? No se va a dar, me parece, porque toda la culpa va a venir, yo creo, o la mayor culpa, no es lo único, va a venir a este tema de la pandemia. Entonces,
el grupo totalmente por Trump va a decir, bien, la culpa esta es de la pandemia, de los medios, no, viste, de que Trump a veces es nacionalista, que insulta a los medios, ¿entiendes? O que viva el libre comercio, la deregulación o los impuestos. El debate creo que va a seguir siendo muy, perdón, pobre, más político, más de poder que de ideología, que de filosofía, que cuál es la esencia de Estados Unidos, ¿no? Así que eso es un poco así como yo la veo. Genial, gracias. Óscar, es tu turno cuando quieras. Gracias, Dani. Bueno, don Alejandro, buenas tardes. Como siempre, es un placer que esté aquí con nosotros de nuevo, sobre todo en unos momentos tan críticos y importantes. Yo me gustaría un momento moverme un poquito al plano de relaciones internacionales, que es sobre el tema de cómo afectará, ¿no? Es decir, se habla mucho pues, de todas las relaciones que va a haber con Latinoamérica, todo el tema del bloqueo comercial con China y la continua guerra que tienen allí abierta. Bueno, como es de esperar, en el caso de que gane Biden, pues bueno, todo el tema de Cuba, ¿no? Que han dicho que van a quitar algunas restricciones que había puesto Trump en el gobierno de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, veo que se habla poco de cómo, en el supuesto caso de que ganase Biden, va a afectar un poco todo esto a la Unión Europea. Así, a bote pronto, me viene a la cabeza, ¿no? Un poquito todo el tema de ese manifiesto, eso que sacaron del libro blanco para el futuro de la Unión Europea, que recoge todos los objetivos 2025, que tratan un poco todo el tema del post-Brexit, la crisis de los refugiados, el Islam, bla, bla, bla. Pero bueno, dentro de ese texto, que yo, opinión personal, le haría unas cuantas enmiendas, porque como siempre, bajo unos objetivos muy bonitos, pues intentan introducir distintas ideologías. Sí que es cierto que con las políticas de Trump, por ejemplo, o sea, primera pregunta, ¿no? ¿Cómo afectará a nivel europeo? Según lo que recibimos aquí, como todos son críticas hacia Trump en gran medida, pues por fin se va a liberar un poco todo ese bloqueo y van a poder seguir con esas políticas sociales, estratégicas, etcétera. Y a nivel español también, ¿cómo considera que podría afectar? Porque sí que es cierto, tengo muy poca noticia a ese nivel, a nivel español, pero sí que es cierto que lo último que leí es que, por ejemplo, Trump, con sus distintas políticas, sí que es cierto que afectó un poco a lo que es el comercio y las relaciones que podría tener España con Estados Unidos, sobre todo a nivel de aranceles, ¿no? Por ejemplo, puso o intentó poner esos bloqueos pues, a nivel de la exportación del aceite, la exportación del vino, etcétera, etcétera, que esto, bueno, costaba un dinero al gobierno español y que al final a nivel europeo se aglutinaba, ¿no? Con aquella famosa frase de que dijo Trump, no literalmente, ¿no? Pero como que ahora Europa tiene que empezar a rascarse un poco el bolsillo, ¿no? Que en parte pues también tiene cierta coherencia con su discurso. Pues bueno, con todas esas informaciones seguramente escuetas que tenemos aquí, ¿cómo considera que eso, que va a afectar, ¿no? En España y en Europa, si ganase Biden y Trump, al final da igual? Mira, la semana pasada yo todos los años participo de la Universidad de Verano del Estoril Political Forum, donde el espíritu dominante es más europeo, a veces tienen conservadores. Esta vuelta como era en línea, online, como esto, no había buenas posibilidades de diálogo. Yo siempre digo que en Europa hay 3 sacramentos que uno no puede violar, ¿viste? Es decir, hablar en contra de la Unión Europea y a favor del Brexit, hablar bien de Trump y hablar en contra de la burocracia del cambio climático, ¿no? Y yo sí lo violar todos ellos, ¿viste? Aunque me parecía lo del Brexit era cuestión de los ingleses, no es cuestión de los europeos. Pero nuevamente fue muy interesante porque vamos por puntos. La Unión Europea, por ejemplo, en esta reunión, y de vuelta tuvimos al presidente de Portugal, a José Manuel Durán Barroso, embajadores de Alemania, por ejemplo, dijeron, sí, bueno, todos reconocieron, por ejemplo, que todos los otros presidentes de Estados Unidos empujaron para que la OTAN, cada país cumpla con sus compromisos, pero el único que los hizo cumplir y lo hizo con fuerza fue el presidente Trump.
así que en el tema del comercio, ahí sí, yo he estado en reuniones, en persona estuve solamente una vez con Trump, y dice, sí, soy a favor del libre comercio, pero, y en ese pero, él tiene un asesor que se llama Peter Navarro, con un PhD en Harvard, que su filosofía es no solo el peligro de China, sino lo que se llama el reciprocity, ¿no? La reciprocidad en los cambios es algo que viene de Aristóteles, hay que saber interpretarlo, ¿no? Pero entonces, no ha sido una política típica, ¿viste? Hace 2 días se eliminaron los aranceles que se habían puesto contra Canadá, el aluminio de Canadá. Con mi país nativo, Trump abre la importación de limones que estaban cerrados para proteger a un grupito de productores aquí, pero le pone un arancel al biodiesel porque tiene subsidios cruzados. Pero mientras está esa línea, y me hace muy peligroso para mí extrapolar el comercio injusto con China, injusto porque las grandes empresas de China están manejadas por el Partido Comunista y pueden chantajear, conseguir condiciones favorables. Extrapolar eso a nuestro comercio con Europa, a nuestro comercio con Canadá o con México me parece muy peligroso. Yo soy un gran campeón del libre comercio y el economista jefe de Trump, Lawrence Kudlow, yo a veces lo defino como el Daniel Lacalle de Estados Unidos. Lo que pasa es que uno está en un equipo y no puede criticar abiertamente, uno no debe criticar abiertamente. Uno se debe, sí, al pueblo votante y el pueblo no elige a los ministros, el pueblo elige al presidente. Entonces, mientras que no te piden hacer cosas ilegales, tenés que bajar un poco el tono. Así que con Europa me imagino que ¿viste? No estoy al tanto de todos los aranceles, cómo los suben, cómo los bajan. Obviamente que no me gusta la discreción en los gobernantes. Prefiero, ¿viste? Me parece que es muy peligroso. Y por eso, y me preocupa, ¿viste? Todo lo que es, es inevitable que en estas crisis los gobiernos se tomen, ¿cómo se llama?, prerrogativas. Lo que está pasando en España es peligrosísimo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, por la crisis, el gobierno empieza a gastar en forma, ¿viste?, casi sin control, con qué laboratorio de cualquier país trabajar para producir medicinas. Y hay mucha arbitrariedad en estas cosas. El asunto es cómo se vuelve luego a la normalidad. A ver, no quiero perder mi tren de pensamiento. Cuando tú haces una pregunta, hay 2 documentos, cuando tú hablas del papel blanco de Europa, hubo un documento del grupo conservador en Europa que se llama Una Europa en la que podemos creer, Europe We Can Believe In, de Roger Scruton y demás. Eso no es el documento que tú estás hablando, ¿no? No. Yo lo que estoy hablando es del documento este que supongo que tiene una estrecha vinculación con los objetivos 2030, pero debido a la crisis les hizo anticipar un poco les hizo anticipar 2030, quedaba muy lejos, entonces lo que hicieron fue como una especie de manifiesto que un poquito lo que venía a tratar como grandes puntos es efectivamente la reforma de la OTAN, el tema del post-Brexit, el asilo y el refugio y todo temas más políticas de inmigraciones. Pero bueno, eso como siempre a la línea de cómo son los manifiestos de la Unión Europea, como sacan el libro amarillo, ¿no?, de la Unión Europea. Todos son manifiestos, declaraciones de intenciones, pero que tienen una clara línea donde va a seguir. Y era muy justamente pro-Biden, ¿no? Es decir, siempre sí, poniendo de amenaza a Trump. Bueno, ahora entiendo. Bueno, entonces, para que te des una idea, en esta reunión de estos líderes europeos, obviamente tratan de presentar todo favorable a Biden, explican el peligro de China, algo que supuestamente, no sé si ustedes piensan lo mismo, había un consenso que fracasó la política de las mascarillas. Mascarillas, ¿cómo se dice? Los barbijos. Porque China, y esto me consta de primera mano, a nivel provincial de Estados Unidos y en los países de Latinoamérica, cualquier persona que criticaba o no alababa a China, le mandaban la policía, como China hoy es el principal socio comercial de Uruguay, Argentina, Chile, Perú. Hay una palabra en Argentina, se dice patoteo, es como forma violenta de decir, tenés que hacer lo que yo quiero. Esto al parecer cayó muy mal en Europa continental.
Y para mí el gran peligro, cuando viene el dilema de la pandemia, entiendo que a veces el derecho a viajar y demás se tiene que cortar para proteger la vida, ¿no? Pero para mí el peor peligro para el mundo y la sociedad libre es que China salga como el gran ganador de esto, ¿no? Y entonces, pero lo cómico es que, triste para mí, que en todo este establishment europeo te dicen, bueno, pero Biden va a ser mejor porque va a poder unirnos a todos. Y China quiere que gane Trump, porque Trump divide. ¿No? Esto es inaudito, o sea, una definición de locura es seguir haciendo lo mismo y pensar que uno va a tener resultados distintos. O sea, si fue esta coalición, ¿viste? De Europa y los Bush y Obama, que llevó a esta situación de mirar al otro lado, a la violación de derechos humanos, al robo de propiedad intelectual que estaba haciendo China. Entonces, ese es un poco de vuelta, hay dos europeos, obviamente Trump patea el tablero en muchos campos y por eso lo odian, ¿viste? Por ejemplo, no solo el tema de contribuir a la OTAN. Todos los presidentes americanos, entre todo Estados Unidos, prometieron que iban a mover la embajada de Estados Unidos, de Israel, a Jerusalén. Pero nadie hace nada. Entonces, lo que pasa es que Trump es un político distinto, que dice que va a hacer algo y lo hace. Entonces, aquí toda gente de derecha, de izquierda, de la CIA, de otro lado, decían, es un peligro esto de mover la embajada a Jerusalén. Pero mira el ridículo que les hace pasar. ¿Viste? Estados Unidos, ahora Israel, hace tratados de paz con 3 países árabes. ¿Viste? Entonces se transforma, ¿viste? Es un desafío existencial para el establishment. Y para mí el establishment, ¿viste? Que para mí son los burócratas que se sienten que tienen más poder con sus intereses especiales, son casi más poderosos en Europa que en Estados Unidos. Entonces, en países donde ese juego se hace, lo odian a Trump. Alemania es número 1. Alemania dice hay que tener consenso, sí, pero cuando ellos negocian con Putin y Rosneft, ¿qué respeto le dan a sus países vecinos del Visegrad? 0. Entonces hay toda una hipocresía en estas organizaciones internacionales y Trump dice, yo no voy a jugarlo. Miren las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pone a Cuba con 80% de los países votando a favor de Cuba en el Comité de Derechos Humanos. Pero de vuelta, cuando viene alguien de otro mundo y dice, yo tengo el coraje, yo voy a hablar lo que pienso. Bueno, dice ciertas locuras Trump, pero a veces dice verdades. Y en todo eso, bueno, aparte de Europa lo enoja. A la Europa que no la enoja es justamente, mencioné los países del Visegrad, ¿viste? Polonia, Hungría y demás, que tienen quizás el otro peligro. ¿Viste? Cuando este consenso cultural de izquierda y con capitalistas crony avanzó mucho sobre temas de cultura, ciertos pueblos se rebelaron y le dieron mayoría a gobiernos conservadores que están usando el Estado para consolidar su mayoría, que es otro peligro para los que amamos la sociedad libre. Así que, en fin, no es... y lo han visto ustedes con la pandemia, Europa no está unificada tanto como ustedes piensan. Muchos de tus países, cada uno jugó sus propias cartas, ¿no? Genial. Vamos a retomar ahora un tema que ha salido antes en la pregunta de Álvaro Villagrán, que es el de los medios de comunicación y redes sociales, que todavía no hemos entrado en él. Así que, Teresa, cuando quieras. Pues muchas gracias y gracias, don Alejandro. Quería preguntar, a ver, cómo de problemático considera el comportamiento de los medios, de las redes sociales, sobre todo en estas últimas semanas con respecto al escándalo o no escándalo de Hunter Biden y básicamente abierto partidismo que están mostrando, y a ver si considera que en caso de que gane Trump habrá que tomar medidas para limitar los poderes editoriales que tienen páginas como Twitter o Facebook o así, y si considera que si pierde Trump y gana Biden, a ver si este desarrollo que está habiendo últimamente irá empeorando hacia una especie de Ministerio de la Verdad o así, con todos estos fact-checks y así. A ver, eso quería preguntarles.
pero ¿quién era? Edmund Burke, ¿no? ¿No? ¿Quién controla a los controladores? ¿No? ¿Quién custodia a los custodios? Que es tan peligroso. Ese tema divide un poco el campo conservador liberal. Hay un grupo que se llama Media Research Center que está liderando un esfuerzo de free speech internacional. Para mí es increíble el sesgo. El último caso fue el Greenwald, que es uno de los cofundadores de una revista de izquierda, Intercept, pero con periodistas muy buenos. A mí me hicieron un exposé como si estoy detrás de todas las maquinaciones en Latinoamérica, pero 90% era muy serio, muy bien researched, que lo hizo Lee Fang, pero 10% de mentiras o demás, o errores. Pero este señor Greenwald trató de hacer un artículo criticando a Joe Biden y le dijeron no puede. Esto dentro de ellos. A mi juicio, estuve esta mañana analizando el tema del Deep State, ¿no? Que es un tema, este es un grupo serio que trabaja sobre el tema del Deep State. También hay gente que hace, ¿cómo se llama?, teoría de la conspiración, pero que existe una burocracia enquistada que se siente dueña del país, no hay duda. Y los medios están muy atados a esa información que le viene de esta gente dentro de la burocracia que quiere mantener el poder. Vimos como el ex jefe de la FBI ¿no? compartió información confidencial con el New York Times. Vimos como esta persona anónima adentro, que el New York Times la hace pasar como alguien alto, ¿no? Miles Taylor, trabajando de dentro en coalición con los medios periodísticos. Pero el hecho de que que no hay uno que mencione los hechos de venta de favores de la familia Biden, cuando de vuelta es de años. Ayer cené con el autor de Profiles in Corruption, que muestra los 5 miembros de la familia de Biden, ¿no? recibiendo los favores y beneficiándose de que Joe estaba en cargos altos en la política por cada 50 años. Esto me parece muy peligroso. Lo de Twitter, decir que no ejerce control editorial. Todas las mañanas, cuando yo abro mi Twitter, las noticias que elige Twitter para mí son la peor propaganda política que uno se puede imaginar. Pues si ya porque me llamo Alejandro piensan que soy izquierdista, me ponen, ¿viste? Joe Biden repite las palabras del Papa Francisco, cosas así. O si no, Trump quiere matar a todos los chicos, ¿no? Cualquier locura. O sea, y así que entiendo que ciertos medios tradicionales se sienten que están compitiendo en forma desleal en el mismo terreno que estas plataformas que dicen que no ejercen control editorial. Pero no sé si hay alguno de ustedes que se cree eso. Pero de vuelta, ¿cómo? O sea, los que a los liberales nos gusta, bueno, crear una plataforma mejor. Pero cuando uno se enfrenta a estas organizaciones con miles y miles de millones de dólares, ¿viste? Con aliados en casi todas las burocracias que contratan, ¿viste? A los exministros y gente exlobista de las burocracias, se transforman en un grupo muy poderoso y que ponen en peligro ese tesoro que es la libertad de prensa, ¿no? Algo que todavía no han hablado es de la libertad religiosa, ¿no? y de temas culturales, donde aquí para mí es clave, ¿no? Una enorme diferencia en los dos candidatos, ¿no? Pero sí que bueno, preocupante el tema de los medios y difícil saber cómo salir de esta sin crear un problema mayor, como sería un ministerio de la verdad. Genial, Alex. Pues vamos ahora ya con la última pregunta para acabar puntuales y le dejo la palabra a Álvaro Borrás. Buenas tardes, don Alejandro, muchísimas gracias. Yo le quería preguntar, al principio de la sesión ha dicho
algo que bueno, no tenía ni idea, que era esto de la reforma que quiere hacer si sale ganando el Partido Demócrata de la Corte Suprema para ampliarla. Entonces, ¿piensa usted que esto es una intromisión en la independencia del Poder Judicial y tal, o es algo completamente legítimo? Porque, aunque se trate de un cambio administrativo, pues se debe claramente a que los conservadores tienen la mayoría ¿no? Y bueno, que pues querrían reformarlo, no sé. Y luego, ¿se llevaría efectivamente a cabo? La Gracias. respuesta es que si ganan el Senado pensamos que sí, quizás porque las bases le van a empujar. Yo no soy experto constitucional, pero la Constitución no habla de cuántos jueces se pueden llegar a tener. El gran legado de nadie le creía en esta reunión grande con Trump. No, mentira, estuve 2 veces, no una. La última fue en agosto, pero la primera, antes de ser elegido, hubo 2 preguntas que le hicieron, ¿no? Pero una claves, pero una es siempre nuestro grupo es un grupo efectivo de conservadores y liberales en economía. Se llama Council for National Policy. Siempre le preguntamos a los candidatos, ¿quién como nosotros nominarías? Y casi nos desmayamos porque yo creo que necesitamos más jueces como Clarence Thomas. Clarence Thomas es el que más defiende la ley natural. Les recomiendo que vean en YouTube el film sobre su vida, ¿no? Creo que se llama Creados Iguales, una joya. Pero a la semana, Trump en una entrevista dice, creo que su hermana, sería una buenísima jueza, y su hermana es bien izquierdista, entonces todos me ven, nadie puede confiar en Trump. Entonces Trump dice, bueno, miren, hagan una lista de jueces y me comprometo a nombrarlos. Esa lista fue espectacular y desde los libertarios de Reason a los conservadores de Heritage, todos dijeron, es una lista espectacular. Y Trump lo cumplió al pie de la letra. Y fíjense, 2 de los jueces de los 3 de la Suprema Corte que nombró ya han votado en contra de cosas que le gustaban a Trump. Son los demócratas los que votan siempre en la línea partidista, porque ellos piensan que uno puede crear la nueva, no es interpretar, sino uno va creando leyes. Y Obama dejó muchos puestos vacíos, entonces Trump nombró 220 jueces federales, es el récord en toda administración de Estados Unidos en tan poco tiempo nombrar esos jueces. Este es nuestro seguro de sanidad, pero ese seguro de sanidad que tiene Estados Unidos, de unos jueces, ¿viste? Que ahora son en el balance mucho mejor de lo que estaban antes, los demócratas lo pueden cambiar diciendo en vez de 9 vamos a tener 12 o vamos a tener 15. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque teniendo mayoría del Congreso, de la Corte, te das cuenta, si se va a la Corte Suprema de Justicia para decidir si tal Estado puede transformarse en tener, ¿viste?, senadores y diputados, o que se le puede dar ciudadanía a los ilegales de un día para el otro, cuando eso llega a la Suprema Corte, si tenés mayoría, entonces eso pasa, porque si no tenés mayoría, hay un freno a esos intentos de cambiar cosas básicas de la estructura de Estados Unidos. De allí el temor. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En el momento que los republicanos luego tomen la mayoría en el Senado y la presidencia, ellos pueden incluso tener más jueces de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, es una situación que, de vuelta, incluso si supónganse que es cierto que Biden es más moderado, que a él no le guste las bases, el Partido Demócrata se ha movido mucho a la izquierda, y por eso en ciertas zonas de política internacional como Latinoamérica pensamos que van a ser incluso peor que Obama y Biden, ¿viste? Que miraban para el otro lado todas las cosas malas que hacía Cuba y que hacía Irán en el continente, en ciertos lugares del mundo. Así que de allí el temor, eso es lo más peligroso, yo calculo, de una elección donde un partido arrase con todo. Gracias. Alex, muchas gracias por tu magnífica intervención. Y obviamente, como se suele decir, que gane el mejor, ¿no, Alex?
y después... Hay que tener, ¿viste? Yo creo en milagros, ¿viste? Si de vuelta hubo momentos difíciles en Estados Unidos, obviamente sobrevivimos 8 años de Obama, el otro lado sobrevivió 8 años de Bush, pero de vuelta, yo como economista, o sea, me parece que lo que estoy viviendo, ¿viste? Me parece que es irreal. Y pensar que podemos seguir in infinitum emitiendo monedas, ¿viste? Con tasa de interés cero, con arbitrariedad de gobierno, y que no explote todo, me parece muy difícil. Bueno, lamentablemente yo tengo café, no puedo tomar una cervecita con ustedes. La próxima nos invita a este lugar con cerveza y pizza que fuimos la última vez. Así es, estuvimos en un gran sitio llamado La Piedra y allí estuvimos cenando y además gracias a tu invitación, Alex. Pero muchísimas gracias por todo y quedamos a la vuelta de las elecciones, ¿no? Habrá que comentar cómo ha quedado. Fantástico, veremos. Espero que no sea hasta enero del año que viene.